Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuel. Perdón. Hoy vamos a seguir reflexionando en la palabra de Dios que nos propone la iglesia dentro de la liturgia de las horas. Y en este caso, mis queridos hermanos, no simplemente va a ser las laudes, sino vamos a comenzar también reflexionando la palabra de Dios que nos propone las vísperas, o sea, la oración de la tarde, ¿verdad? Y pues vamos a también ahora, entonces, vamos a estar presentando la reflexión de la lectura de las laudes, de la oración de la mañana, y la reflexión de las lecturas de las vísperas, o sea, la oración de la tarde. Y hoy, pues, vamos a dar comienzo con estas laudes en vísperas. La de la mañana son laudes, dije laudes en vísperas, no, palabra en vísperas. Y la de la mañana es palabra en laudes. ¿Ok? Corrijo. Sin más ni menos, pues hoy la lectura pues está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 11 al 13. Lectura de la carta del apóstol Santiago. No hablen mal unos de otros, hermanos, pues el que habla mal de un hermano o juzga a un hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Uno es el legislador y juez, el que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, esta lectura sin duda alguna, ¿verdad? Sin duda alguna, tiene que trabajar en nosotros, ¿verdad? Porque, como ya he dicho en otras ocasiones, en otras reflexiones, esta lectura nos lleva por fuerza mayor a realizar un examen de conciencia, mis queridos hermanos, ¿verdad? Mi abuelo materno, que fue un predicador laico antes del Concilio Vaticano II, mis hermanos, ¿verdad? Solía decir dos frases o dos oraciones, y las mismas son las siguientes. La lengua podría ser más peligrosa que una espada de doble filo. Y la otra es, la lengua podría llegar a ser asesina del alma, ¿verdad? Más peligrosa que una espada de doble filo, la lengua, ¿verdad? Y la lengua podría ser asesina del alma, ¿ok? Y es bien importante que tengamos eso en cuenta cuando hablamos o cuando tengamos la tentación de hablar mal para un hermano, para un grupo, por alguna cosa. Bien, entonces, ¿qué es hablar mal de nuestro prójimo? ¿Verdad? Me disculpa porque me tomé unos medicamentos y se me reseca la garganta. Bien, cuando hablar mal, pues es decir algo negativo, ¿ok? Y ese hablar mal se puede convertir en dos cosas fundamentales, ¿ok? Se pueden convertir muchas cosas más, pero en dos cosas fundamentales. La primera es criticar, hermanos, ¿sí? La primera es criticar. La segunda es juzgar, mis queridos hermanos, juzgar.
Entonces, veamos pues qué es la crítica, hermanos, porque esto es bien importante para no caer en esa. La crítica es una tentación bien grande que nos da a todos. A mí me da, mi esposa, mis hijos, ¿ve? Los hermanos en la comunidad parroquial, ¿verdad? Entonces, criticar es expresar opiniones o juicios negativos, opiniones o juicios negativos sobre una persona, un grupo o una cosa, ¿verdad? Y entonces, hermanos, aquí, esto es bien importante tenerlo en cuenta, hay que distinguir, hermanos, entre la crítica y decir la verdad. Cuando hablamos la verdad sin ofender, sin querer menospreciar al hermano, ya no es crítica, ¿ok? No es crítica. Yo escucho muchos predicadores valientes que dicen la verdad. Estoy hablando de obispos, sacerdotes, monjitas, laicos, ¿verdad? Yo los he escuchado que dicen la verdad. Y mucha gente, pero no juzgue. No, hermano, si él está diciendo la verdad, no está juzgando, siempre y cuando la diga con un tacto, con mucha caridad fraterna, ¿ok? Porque tampoco al decir la verdad podemos faltar a la caridad fraterna. Eso es bien importante. Entonces veamos qué es el juicio. El juicio es formar un juicio o una opinión sobre una persona, sobre un grupo, sobre una cosa. Entonces, este tipo de juicio podría ser positivo, ¿verdad? Cuando hacemos lo que llamamos comúnmente una crítica constructiva, ¿verdad? O podría ser un juicio negativo. ¿Por qué negativo? Porque solamente a veces queremos ver el lado negativo de las cosas, lo mal que esa persona hace, sin contar, sin tener en cuenta lo bueno que esa persona ha estado realizando y realiza en base diaria, ¿verdad? Y eso es bien importante. Entonces, el juzgar negativamente hablando a los demás es una tentación, hermanos. Es una tentación bien grande, de verdad. Es una tentación la cual nos da todos los bautizados, todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, dentro de ese juicio también, por decirlo así, tenemos lo que es el juicio temerario, hermanos. Y el juicio temerario, ¿verdad? Es pensar mal del prójimo sin motivo suficiente. ¿Ok? Vuelvo y repito, el juicio temerario es pensar mal del prójimo sin motivos suficientes, sin tener, en otras palabras, sin tener la evidencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora hoy en día cualquiera demanda por difamación, ¿ok? Muchas de ellas es verdad, pero otros, y entonces, ¿qué pasa? En la corte, o estamos hablando en lo humano, en la corte legal, la corte civil, a veces el juez le dictamina a favor de X o Y persona porque la otra persona no tenía evidencia de lo que había dicho, ¿verdad? Ese juicio temerario. Entonces, vamos a, cómo podemos romper ese hábito, ¿verdad? De juzgar a los demás. Hay 5 cosas, ¿verdad? Hay 5 cosas que podemos realizar para romper ese hábito, mis queridos hermanos. Primero, tener empatía. ¿Y qué es la empatía? Es la habilidad de entender, de compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas. En otras palabras, es el ser solidarios con los hermanos, ¿verdad? Y, y realizar también ahí, porque va todo conectado,
empatía, el ser conectado, la caridad fraterna, ¿verdad? Siempre tratando de ayudar a esa persona de una u otra forma, ¿verdad? Va todo, ¿verdad? Entonces, lo segundo que podemos realizar es bendecirle. Mire, la palabra bendecir, permisito, dijo Monchito, la palabra bendecir viene del latín benedicere, o sea, que significa literalmente bien decir o decir bien. Por eso, hermanos, cuando usted y yo, no solamente porque yo saludo a todo el mundo con Dios, un Dios te bendiga, Dios la bendiga a usted, Dios lo bendiga a usted, ¿verdad? Pero cuando usted y yo decimos algo bueno de esa persona, lo estamos bendiciendo. Esto es bien importante, ¿verdad? Cuando usted habla bien de esa persona. Mira, él está trabajando, luchando fuerte con su vida cristiana, con su vida familiar, con su vida profesional. Y yo lo admiro mucho. Pues ahí estamos bendiciendo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo algo bueno de esa persona. Y eso es lo que es bendecir, ¿verdad? La tercera cosa que podríamos hacer, y yo la considero la más importante, es hacer oración por esa persona, por ese grupo, por esa cosa en particular, ¿verdad? Cuando descubramos, porque, ¿qué pasa? En cierta, ya dentro de toda esta situación, vamos, nos podríamos encontrar que estamos siendo jueces, que estamos juzgando, ¿verdad? O que estamos comenzando a hacer un juicio y ese juicio podría llegar a ser juicio temerario. Entonces usted y yo, hermanos, ¿qué nos toca hacer? Hacer un alto ahí. Espérate, Daniel Cáliz, espérese. Hacer un alto, hacer un examen de conciencia. Esto es lo que yo he estado realizando hasta este momento. Pues entonces yo tengo que cambiarlo por esto otro. ¿Por qué? Pues como ya dijimos anteriormente y todo va conectado, ser empático, tener empatía con esa persona, ¿verdad? Bendecirlo y comenzar desde ese momento a hacer oración. Una de las cosas, hermanos, mis queridos hermanos, que yo realizo cuando es una oración que la iglesia le llama una jaculatoria. O sea, la jaculatoria es una oración corta, podría ser una frase, podría ser una oración, gramaticalmente hablando, ¿verdad? Y que cuando yo empiezo, veo que, espérate, Señor, bendícelo, Señor, ayúdalo, Señor, sabes que necesita de ti, Señor, cuídalo, protégelo, ayuda a su familia, a su esposa a comprenderlo, a su esposo a comprenderlo, etc. A estar orando de una forma u otra, y claro, en la oración puede seguir continuando hasta en mis rezos personales, o sea, que yo hago la liturgia de las horas. Hay una parte siempre en letras rojas para añadir intenciones. En esa ocasión, yo añado todas esas intenciones que la persona a lo mejor ni tan siquiera me lo ha dicho, pero yo me he dado cuenta. Y entonces ahí yo añado esa petición por esa persona, por esa familia, por el trabajo de esa persona, etcétera, ¿verdad? Por ese grupo, por el buen funcionamiento del grupo, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien importante. Además, el rezo del Santo Rosario, hermanos. Ahí podemos poner todas las intenciones que hayan que poner, ¿verdad? Que se hayan que integrar a ese rezo del Santo Rosario, ¿verdad? Entonces, otra cosa que podemos hacer de estas 5 para evitar el juicio es mirar al interior. ¿Ok? Si nos está molestando algún rasgo, alguna actitud de esa persona, entonces,
si eso está sucediendo, es porque de alguna forma u otra a mí me está pasando eso. A usted, hermano, le podría estar pasando eso. Y entonces tenemos que tener en cuenta, entonces, espérate, yo no puedo hacer un juicio, yo no puedo criticar reflejando mis actitudes, reflejando mis cosas negativas hacia las demás personas. ¿Verdad? Permisito, otra vez. Y entonces, mis queridos hermanos, es bien importante aprender a mirar en el interior. Y mire, la forma con que yo hago esto es observando a la persona, viendo cuáles son sus actitudes, viendo cuál es su comportamiento, ¿ok? Y entonces ahí, y viendo otras cosas también, y entonces ahí, bueno, este hermano está ávido, necesita de oración, su familia necesita, o su familia la está pasando difícil y hay que ayudarlo, ya sea materialmente, con alimentos, etcétera, ¿verdad? Miren, una de las situaciones con que yo me doy mucho son los deambulantes en la calle. Yo no los critico, pero sí le digo, no te puedo dar dinero, pero espérame aquí que te voy a comprar comida, porque yo quiero estar seguro de que tú comes. Inclusive en Puerto Rico me acuerdo que cuando estaba en la universidad le decía a la persona que fuera, asegúrate que come, no la vendas por ahí esa comida. Sí, ahí sí yo se le, ¿verdad? Y yo ya comenzaba a observar, al ver su forma de hablar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues esas son cosas que nos pueden ayudar a ver en su interior. La quinta, mire, si todo lo que he mencionado previamente no funciona, no ha funcionado, no trabaja, ¿qué debemos hacer? Buscar a distraernos. ¿Para qué? Para no caer en la crítica, el juicio, ¿ok? Para no caer en la crítica, el juicio, mis queridos hermanos. Y miren cómo ya para redondear, o sea, nos dice, el apóstol Santiago nos dice, si hablas mal de un hermano o juzgas a un hermano, hablas mal de la ley y juzgas a la ley. Hay que tener en cuenta eso, bien importante, hay que tener en cuenta. Entonces nos dice, entonces eres un legislador y juez. O sea, perdón, uno es el legislador y juez. Y aquí está hablando de Cristo Jesús, definitivamente, ¿verdad? Porque Cristo es el único que juzga, ¿verdad? Y pues nos dice, ¿quién eres para juzgar al prójimo? ¿Quiénes somos para juzgar al prójimo? ¿Verdad? Mi papá siempre decía que la moneda siempre tiene dos caras. Que la moneda siempre tiene dos caras. Y así mismo es la vida. La vida tiene dos caras, lo bueno y lo malo. Entonces está de nosotros en buscar siempre lo bueno. Pero podemos caer en los problemas, en los vicios, etcétera. Pero entonces nos toca a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, en no ser jueces. Nos toca ser solidarios, vivir con ese hermano en la caridad fraterna. Pues bien, pidámosles a la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo y la Madre de la Iglesia, que interceda por nosotros, que ore por nosotros, para no caer en este tipo de juicios, para no hablar mal de los hermanos. ¿Okay? Te quiero dar las gracias por darte este tiempo y escuchar, ver este video. Te pedimos
¿verdad? Te queremos pedir, bien importante, cómo obrar en caridad fraterna con las tres C. Primero, déjanos tus comentarios. Segundo, comparte y suscríbete también a nuestro canal, ¿verdad? Para formar parte de esta comunidad Anawin, ¿verdad? La palabra Anawin significa los pobres del Señor, pero son los pobres también que ahí en ese pobre, ser pobre del Señor incluyen la humildad, mis queridos hermanos. Entonces, compromiso. ¿De qué forma este texto te interpela, nos interpela para ir creciendo en lo humano y en lo espiritual? Esas tres Cs: comentarios, comparte, compromiso. ¿Ok? Y eso es lo que busca este servidor y el Ministerio Católico Anawin, llegarnos a esas tres, especialmente la última, el compromiso, porque la palabra de Dios siempre, siempre, siempre nos debe llevar al compromiso. ¿Ok? Nuevamente, mi gente, 1.000.000 de gracias. Que la estén pasando muy bien. Si no, déjanos saber en los comentarios si necesitas, inclusive si necesitas oración. ¿Ok? Así que nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.